de lo que sucedió a una falsa devota. En otra oportunidad conversaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, de este modo: Patronio, varias personas hemos estado conversando y preguntándonos cuál es la manera que podría emplear un mal hombre para causar mayor daño a los demás. Unos decían que siendo revoltoso, otros decían que siendo un peleador, los restantes decían que asolando y robando las tierras, y algunos sostenían que el mayor perjuicio lo causaba el hombre de mala lengua y el calumniador. Por vuestro bien entendimiento os ruego me indiquéis de cuál de los señalados puede venir más daño a la gente. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, para que esto se os aclare, deseo que sepáis lo que sucedió al diablo con una de esas mujeres que simulaban ser muy devotas. El conde preguntó cómo había sido. Señor conde, prosiguió Patronio, en esta ciudad había un excelente joven casado, cuya mujer llevaba tan buena vida que jamás hubo desaconveniencias entre ellos. Como el diablo nunca siente agrado por las cosas buenas, se apesaron mucho por todo esto, y, aunque trabajó mucho por separarlos, nunca lo logró. En una ocasión, viniendo el demonio del lugar donde vivía el matrimonio, muy triste porque no podía enemistarlos, se cruzó con una beata. Una vez que se hubieron saludado, le preguntó la beata cuál era la razón de su tristeza. A lo que él respondió, que venía del sitio en el que vivía ese hombre y esa mujer, y que nunca había logrado hacerlo reñir. Ahora lo había sabido su jefe, y le había amonestado que por no lograr nada en tanto tiempo le iba a castigar, todo lo cual lo tenía muy preocupado. Ella le respondió que se maravillaba, pues sabiendo tanto como el demonio no lograba nada, y le hizo ver que si cumplía sus deseos todo se lo allanaría. Él le respondió que haría cualquier cosa con tal de que enemistase a ese matrimonio. Convenido esto entre el diablo y la beata se fue al lugar donde vivía el matrimonio, y pugnó tanto día a día hasta que fue presentada a la esposa del joven. A la esposa del joven. Le hizo creer que se había criado en casa de su madre y que por esta relación se sentía obligada a servirla cuanto pudiese. La buena mujer, creyéndole, la tuvo en su casa y cuando vivió largo tiempo con ellos y lo sabía todo, se acercó un día muy triste a la esposa del joven y le dijo: Vuestro marido gusta más de otra mujer, por lo que os ruego le atendáis y complazcáis mucho, para que no sienta más agrado por otra, pues todo esto podría acarrear mucho mal. Cuando la pobre mujer oyó esto, aunque no lo creyó, sintió una profunda tristeza. Desde que la beata la vio así, se fue a esperar al marido por ahí. Y al encontrarse con él, le dijo que le pesaba mucho lo que hacía. Tenía una mujer tan buena y amando más a otra. Amando más a otra que a su esposa, por lo cual estaba tan triste y había afirmado esto: si haciéndole ella tanto bien le causaba este daño, buscaría ella a su vez quien la quisiera tanto o más que él. La beata le recomendó mucho que no le contara a su mujer, pues sería el día de su muerte. El marido, aunque tampoco creyó esto, quedó muy triste. La hipócrita terminaba su misión. Se fue al lado de su esposa, demostrando mucha pena. Hija, no sé qué desgracia es esta, que vuestro marido se haya tan enfurecido con vos. Para que lo, para que lo comprobéis, fijaos cómo viene de triste y airado, lo que hace mucho no ocurría. Dejándola con este pesar, le fue a decir lo mismo a su marido. Con él llegó a su casa y encontró a su mujer muy triste y desaparecida de alegrías. Aumentó el pesar de ambos. Salido del lugar, le manifestó la beata a la dama que si lo deseaba, buscaría a otro hombre, muy entendido, el cual podría hacer algo para que su marido le perdiese la mala voluntad. La mujer, deseando vivir en paz con su esposo, le contestó que se lo agradecería mucho. Al poco volvió la beata y le afirmó haber encontrado un hombre muy sabio, quien le recomendó que arrancara al marido unos pocos pelos de la barba, de aquellos de la garganta, con los cuales haré un encantamiento para que él perdiese el odio que le tenía. Así, ellos dos
volverían a vivir armoniosamente. O tal vez mejor, le recomendó que cuando él llegara viese el modo de hacerle dormir y que con una navaja en mano cortara unos pelos en su garganta o de su barba. La buena mujer, por el amor que tenía a su marido, sufriendo mucho por la barrera que se había interpuesto y deseando más que nada volver a la armonía, le respondió a la beata que con todo agrado lo cumpliría. Así que guardó su navaja en su espalda. Eh, la hipócrita devota se dirigió ahora hacia el marido y le mostró su pesar por su próxima muerte. Y le mostró su pesar por su próxima muerte. Y ya que no lo podía ocultar, le dijo que su esposa deseaba matarle para irse con su amigo. Para probarle que decía la verdad, le comunicó el modo que usaría la mujer para eliminarle. Luego que llegara a su casa, vería la manera de hacerle dormir en su regazo y una vez dormido le degollaría el cuello con una navaja que tenía preparada. El marido, al oír esto, se espantó y se asombró demasiado. Se asombró demasiado, aunque ya estaba sospechoso por las falsedades de la beata. Por lo de ahora, entristecido más y ya se propuso a probarlo. Se puso muy triste y decidió ir a comprobar todo lo que pasaba, por lo cual se apresuró a llegar a su casa. Luego de que su esposa le vio, le dijo que se acercara a él, que él debería estar muy cansado por su trabajo, que ahora se acostase cerca de ella y que si ponía la cabeza en su regazo, le expulgaría. Cuando el hombre oyó esto, confirmó lo que la falsa beata le decía, y para saber lo que hacía la mujer, se echó a dormir en su regazo, dando a entender que nada sabía de este mundo. Al creerle dormido, su mujer sacó la navaja para cortarle algunos pelos de la barba. Como la falsa beata le recomendó, él, al ver la navaja en mano y muy cerca de su cuello, creyó todo lo dicho por la vieja hipócrita. Le arrebató el arma y con ella misma la degolló. Al ruido y a los gritos acudieron el padre y los hermanos de ella. Muy confundidos y asombrados de ver que la mujer muerta, de la que nadie nunca tuvo una queja, era su hija, con el gran dolor se enfurecieron y se arrojaron sobre el marido y le dieron a muerte. A la confusión aparecieron los parientes del marido y empezaron a pelear entre todos. Al ver el esposo y la esposa estaban muertos, todos empezaron a pelear. Y más de la mitad del pueblo murió. Todo fue consecuencias de las falsedades de aquella beata. Pero como Dios nunca permite que el malhechor quede impune, ni que se cubra lo cometido, preparó las cosas para que se supiera cuál era la causante de todo. La castigaron duramente y después de esto la mataron, bueno, hicieron que muriera de una manera muy dolorosa. Si queréis, después de esto, el conde Lucanor y su consejero Patronio volvieron a hablar. Si queréis, pues señor conde, saber cuál es la peor persona del mundo y la que causa mayores daños, estad cierto de que es aquella que aparece como excelente cristiana, buena y leal, siendo sus intenciones de la peor especie, y la tal persona calumniadora que inventa mentiras para enemistar a las gentes. Os aconsejo que siempre os guardéis de aquellos que muestran excesiva religiosidad, pues son los más crueles. Seguid el consejo del Evangelio. Por sus obras los conoceréis. Estad cierto de que no hay hombre en el mundo que pueda ocultar por mucho tiempo lo que tiene en su interior. Podrían cubrirlo un tiempo, pero no por siempre.
El conde consideró verdad lo que le decía Patronio y se propuso seguir sus consejos, por lo cual pidió a Dios para él y para los suyos. Entendiendo don Juan que el ejemplo era de muy buena enseñanza, lo hizo escribir en el libro y agregó los versos que dicen: repara en las obras, no en la semejanza, si deseas guardarte la mala andanza. Y en lo personal, el ejemplo de cuento pues sería que no hay que confiarnos de cualquier persona y no dejar creernos, pues no creer en todo lo que nos dicen.